Nacemos una vez y morimos una sola vez. Pero en el tiempo que transcurre entre uno y otro evento que enmarca nuestra existencia, simbólicamente morimos y nacemos innumerables veces, pues la vida cambia y nosotros con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor Free Chicken acá platica con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, de lo que queremos hablar, por supuesto, de lo que nos ha emocionado en los últimos episodios. Y pues hay mucho que discutir sobre lo que estamos viendo, básicamente. Y en esta ocasión volveremos a uno, pues, de los temas que nos han ocupado muchas veces, no solo por las series de las que vamos a hablar, sino en general, porque es un tema fascinante que pues sí, que hay que decirlo así, ¿no? El anime, el manga también, han tomado como muy personal la idea de representarlo, tanto en su terreno más normal, por así decir, y ordinario, como en su terreno más extraordinario en muchos sentidos. Y estoy hablando, pues, al final del día de la cotidianeidad, de lo que es lo cotidiano. Y digo que esto es un tema muy interesante porque es como nuestro punto de partida básico, ¿no? De donde partimos al momento de ver una serie, de ver un anime, de ver una película. Nos metemos, en una narrativa dada, en buena medida porque es una manera de salir, de dar un paso a un lado, digamos, de esta cotidianeidad que vivimos y adentrarnos en otro tipo de forma de vida, en otro tipo de existencia, en otro tipo de cotidianeidad en todo caso, ¿no? Y decía yo que el anime como medio ha hecho de esto una de sus grandes banderas, ¿no? Es decir, hay muchas series, insisto siempre en esto, que hablan de ciencia ficción, que hablan desde el punto de vista de la fantasía, pero también hay una gran cantidad de ellas que lo que hacen es reflejar entornos que son relacionables con el nuestro, cotidianos en esa lógica, digamos, y que muchas veces buscan representar esa cotidianeidad de una manera atractiva, divertida, relajante, y conectar con nosotros a través de eso, ¿no? Es decir, no se trata de contrastar siempre mundos extraordinarios contra lo ordinario que puede ser el nuestro, sino que muchas veces se trata de darle color a lo ordinario a través de historias que pueden ser extraordinarias. Pero hay también una beta en cuanto a este tipo de representación que va de la destrucción de lo ordinario, de la destrucción de lo cotidiano. Y estas también nos ponen pues mucho en tela de juicio, y creo que quizás sean de las que tienen mayores potenciales, quizá, de confrontar precisamente lo absurdo que puede ser la cotidianidad misma a la que ya estamos lo bastante habituados. Y esta temporada hay al menos 2 series, que tocan este tema, cada una con su respectiva manera de hacerlo. Una, sin duda, es Train to the End of the World, de la que platicamos un poquito, me parece, hace algunas semanas. Y la otra es esta que recién se estrena para nosotros, que en Japón más bien se ha presentado en forma de películas para el cine, pero que para nosotros ha sido dividida en episodios, ¿no? Y que pues no es otra que Dead Demons Destruction, la primera obra de este célebre mangaka Inio Asano, que se convierte en anime, ¿no? Y que bueno, pues ha causado, por lo menos en mí y en alguna que otra persona que le ha dado ya la oportunidad de verla, ha causado cierto interés, pues obviamente por lo estrambótico de su planteamiento de alguna forma, y bueno, pues obviamente la fama que ya precede a Inio Asano,
trae consigo misma pues un elemento muy muy interesante. Pero bueno, decía yo que pues estas dos series tocan el tema de, pues sí, de la destrucción de la cotidianeidad, cada una desde su perspectiva. Y vamos a empezar con qué hace y cómo lo hace Train to the End of the World, por lo menos hasta dónde vamos, ¿no? Pues ustedes recordarán que creo que cuando platicamos sobre esta historia, contábamos pues un momento como paradigmático que lo transforma todo, ¿no? Y es este en el que Ioka, una chica que proviene de una región más o menos rural, cercana a Tokio, pero que en ese momento se encuentra en la región de Ikebukuro, en esta misma ciudad, pues de alguna manera es atraída a un evento en particular en el que se va a develar, se va a desarrollar, se va a activar más bien una nueva tecnología del 7G, ¿no? Que decía yo que, bueno, nosotros conocemos el 4G e incluso el 5G, ¿no? Como generaciones de tecnología de comunicación que sin duda seguramente serán muy interesantes desde un punto de vista técnico, pero bueno, al menos a mí, como usuario normal y regular de esto, pues no representa un cambio demasiado significativo conforme a lo que ya conocíamos, ¿no? Es decir, no hay nada observable, digamos, ¿no? Que cambie mucho, salvo hacia atrás, por ejemplo. Yo como usuario de servicios de telefonía y que tengo un teléfono que a ratos aparentemente se conecta a una red 5G, no observo una diferencia muy particular con el 4G, ni mucho menos con el 3G, excepto si lo miro hacia atrás. Es decir, cuando no funciona, cuando por alguna razón no conecta ni con 4G ni con 5G y conecta con una red anterior, pues no funciona, ¿no? O no funciona de una manera correcta. Cuando la red original, bueno, cuando la red era 3G y eso era lo que había, lo mejor, lo más avanzado del momento, pues todo funcionaba perfectamente dentro de esa norma, pues. Entonces, bueno, yo entiendo que el avance de estas tecnologías, que puede ser muy espectacular desde un punto de vista técnico para quien lo entienda, pues al nivel usuario tal vez no cambia, simplemente te obliga a tener un aparato que funcione mejor con esas tecnologías porque los tuyos se van quedando obsoletos, ¿no? No porque necesariamente represente una mejoría significativa para el usuario. Al menos desde el punto de vista de la experiencia de un usuario normal, como puedo ser yo mismo. Pero esta digresión es simplemente para decirles que, bueno, el 7G, que es el que da inicio a Train to the End of the World, pues se promete como se promete todo, ¿no? Una tecnología que lo va a transformar, que lo va a cambiar todo, que va a darle a nuestras vidas y a nuestro mundo una conectividad sin igual, un cambio radical que nunca antes se había visto. Y bueno, en este caso la promesa se cumple, tal vez de una manera completamente inesperada, porque decíamos, ¿no? En el momento en el que se activa el 7G con las manos de Ioka, el mundo se transforma por completo, pero de verdad se transforma literalmente, al punto en el que pues deja de ser completamente reconocible en todos los sentidos. Y así es como inicia esta historia, ¿no? Con un mundo trastornado por la tecnología del 7G, por un incidente del 7G. Y que bueno, pues al que la gente se ha ido teniendo que adaptar, ¿no? Y la historia arranca en esta comunidad, digamos, de Agano, que les decía que es relativamente cercana a Tokio. Y que bueno, ahí el cambio que sucede es que la población se convierte en animales, ¿no? Toda la población, excepto por este grupo de chicas, de 5 chicas, que incluye también a Ioka, que en realidad pues podríamos decir que están esperando su turno para convertirse en animales, porque es algo que va sucediendo con el tiempo, que es algo que le sucede a los adultos y que además va progresando, ¿no? En la medida en la que los adultos van envejeciendo, las características animales, digamos, que se les presentan en primera instancia se van profundizando hasta que toda su conciencia humana va borrándose, ¿no?
Y bueno, pues es en este punto en el que Yoka, que ha estado, perdón, en el que nuestra protagonista, Shizuru, pues decide emprender el viaje 2 años después del inicio del incidente del 7G en busca de Yoka, quien fue una de sus grandes amigas y que ha estado desaparecida desde entonces. Y bueno, pues para esto es que toma un tren abandonado en la estación para emprender pues ese viaje hacia Ikebukuro en busca de esta chica, ¿no? Y a ella pues se le suman sus amigas, pues sus amigas Nadeshiko Hoshi, Reimi Kuga y Akira Shinonome, que básicamente pues que son con quienes va a emprender esta aventura en recorrer un mundo pues que no se parece nada a lo que nosotros, por ejemplo, ubicamos, a lo que nosotros entendemos por un mundo normal, y que además podemos observar que a medida que va avanzando el viaje, los cambios que han sucedido en el mundo no son los mismos para todos, ¿no? Sino que cada región, cada estación, cada región marcada por una estación diferente, pues ha ido transformándose de una manera muy particular como tal. Pero si algo podemos sacar en limpio de ese viaje que van haciendo, en el que, bueno, al momento en el que vamos en el capítulo 10, todavía no llegan a Ikebukuro ni se reencuentran con Yoka, pues hemos podido ver que en cada región donde se han detenido, en cada lugar donde se han detenido, pues efectivamente, así como en su propio pueblo de Agano, en cada lugar la gente que ha sobrevivido pues ha encontrado una manera de organizar su vida, ¿no? En torno a las condiciones particulares que les han pues tocado vivir, digamos, con base en esto, ¿no? O sea, es muy interesante desde ese punto de vista pensar cómo lo ordinario, lo cotidiano, que de alguna manera se rompió aquí con el incidente del 7G, obliga a las personas a reformular sus prioridades en un momento dado como una manera de supervivencia, ¿no? Y esto es parte de lo que de alguna forma las historias de desastres post-apocalípticas y demás generalmente tienden a demostrar o tienden a mostrar, ¿no? Cómo los sobrevivientes que siempre están de alguna manera atravesando por una circunstancia de crisis en las que los recuerdos constantes de sus vidas anteriores, de cómo era su vida anterior, e incluso el anhelo por recuperar parte de esa vida anterior, forma parte generalmente de la narrativa, pero también lo forma la nueva manera de organizarse, ¿no? Un fetiche muy común en este tipo de narrativas, por ejemplo, es pensar en que la humanidad que ha perdido, digamos, como la civilización, se convierte o regresa como a un estado más animal, ¿no? Generalmente dotado de una mayor crueldad, ¿no? O sea, en este tipo de historias, los seres humanos sobrevivientes generalmente hacen gala de conductas sumamente hostiles, agresivas, violentas, sin el menor cuidado, ¿no? Y de esto hay 1000 ejemplos, ¿no? Desde, pues, por así decir, desde, por ejemplo, El Señor de las Moscas, que en su momento ocasionó, bueno, un gran shock para el público en su momento, como pues obviamente las historias de zombies y demás, ¿no? Y lo interesante de Train to the End of the World es que digamos como que aunque sea de una manera más o menos superficial, se da tiempo de justo de evidenciar o de poner en cada nueva estación, se da el gusto, digamos, como de intentar distintas opciones, ¿no? Como el pueblo donde todos se convierten en hongos, ¿no? Y que de alguna manera pues tratan de, así como los hongos que se expanden, ¿no? Y que aprovechan como el entorno para ocupar cada vez más y más territorio, pues estas también tienen este mismo principio, ¿no? Que de alguna manera no se atacan tanto entre sí, pero sí obviamente pues a todos estos agentes extraños que aparecen, como son las chicas, pues tratan un poco como de cooptarlos, ¿no?
pues este pueblo donde todos se vuelven pequeños, ¿no? Y que se establece un régimen militarizado, ¿no? En el cual la persona más grande, ¿no? La persona que no pierde de alguna manera su tamaño como tal, que es alguien sumamente inseguro consigo mismo, pues aprovecha, ¿no? Que ahora está en una posición completamente diferente para establecer una pequeña dictadura, ¿no? En este sitio, ¿no? O sí, pues ya de una manera más interesante, este lugar donde la mayor parte del pueblo se hace zombie y que pues por alguna razón esta chica que no se convierte en zombie, ¿no? Se convierte, pues bueno, adopta el papel de ser su reina, ¿no? Y que me parece además muy muy interesante el planteamiento que manejan ahí porque una vez que descubren que ella no es una zombie y la invitan, ¿no? a viajar con ellas, a seguir el camino con ellas, ella rechaza el viaje porque se ha dado cuenta, ¿no? Que al momento de asumir la responsabilidad de ser quien dirige a los zombies, ¿no? Quienes de alguna manera los mantiene, pues es eso efectivamente, ¿no? Es una responsabilidad para ella. Porque si los zombies no se mueven, no hacen actividad constante, pues empiezan como a enmohecerse, ¿no? Y a ella eso le parecería, pues, bueno, le parece que es como pues vamos, es la manera de morir que tienen ellos, ¿no? La manera de irse degradando. Entonces su responsabilidad para con ellos ahora, pues es mantenerlos de alguna forma en movimiento para que no se llenen de moho, pues, ¿no? Entonces es muy bonito hasta cierto punto, interesante en cierta medida, cómo se va construyendo esto. Pero más interesante va siendo lo que nos va adelantando conforme vamos acercándonos a Ikebukuro. De hecho, hasta donde vamos en el capítulo 10 decía, pues Ikebukuro ya está a la vista, ¿no? Y se convierte en algo muy ominoso y amenazador. En el momento en el que, por ejemplo, este viajero que anda en uno de estas balsas con forma de cisne, que son comunes en los parques que tienen lagos o lagunitas, pues les advierte, ¿no? que producto de este mismo incidente Ikebukuro se está como expandiendo, y esa expansión pues que obedece pues a un principio físico en el que al final del día lo que va a suceder es que va a reventar, va a destruirse, por así decirlo, va a autodestruirse, y con ello se va a llevar pues básicamente a todo el mundo, ¿no? A todo el universo, no sabemos, ¿no? Entonces que hay que pues tratar de detenerlo y de cambiar, ¿no? Y bueno, pues aquí se mueven muchas cosas, ciertamente, ¿no? Pero decía yo, esto es interesante por eso, ¿no? Por cómo de alguna manera la cotidianidad rota nos permite ver en los distintos ensayos que hace esta serie, pues formas de organización que parten de la particularidad misma de lo local, ¿no? Como en un nivel muy local la reorganización va sucediendo pues, de maneras que pueden más o menos ser funcionales, ¿no? No funcionan para nuestro grupo de heroínas, ciertamente, porque ellas, por un lado, pertenecen a una forma de cotidianidad distinta, y por el otro están en una misión que pretende precisamente romper con esto, ¿no? Que pretende recuperar a esta chica, y así conforme vamos avanzando se va planteando la necesidad incluso de revertir los efectos del incidente 7G. Veremos si eso en principio es posible o no, ¿no? Porque acá ya tenemos obviamente pues a los grandes villanos, especialmente el personaje de Pontaro, de quien sabemos muy poco, ¿cierto? Lo único que sabemos es quién estuvo detrás del desarrollo del 7G, que de alguna forma pues sabe que las cosas no salieron como se tenían previstas, pero está dispuesto a mantener la farsa simplemente para mantener su propia posición de poder y de privilegio, lo que ya, por cierto, nos va diciendo algo sobre ese personaje. Y bueno, pues ya cuando llegue la batalla final ya veremos. Pero pues esto, ¿no? Me parece como particularmente interesante cómo esta serie aglutina como una narrativa que recuerda mucho la de los cuentos de hadas. A mí, por ejemplo, me hace pensar mucho en El Mago de Oz, ¿no? Que en este transporte, digamos, como a un mundo
paralelo, mágico ciertamente, pero que no es el propio, ¿no? Y que a través de un viaje dentro de este mundo extraño, en el caso del Mago de Oz, un viaje a través de un camino de losas amarillas. Aquí, pues no sé si será una referencia o no, que me parece que sí puede estar conectada quizá, pero pues el tren de la línea Seibu es un tren amarillo, entonces pues tal vez por ahí hay también algún tipo de símil, o por lo menos yo se lo estoy atribuyendo, ¿no? Pero que va llevando a estas chicas a enfrentar diversos miedos, a enfrentarse con sus propias personalidades. En el caso de Shizuru, incluso enfrentarse con la culpa de haber sido ella la última persona que vio a Yoka, y que lo hizo además en un momento pues crucial, ¿no? En el que Yoka le habló de su sueño de convertirse en alguien extraordinario, vamos, ¿no? Y que Shizuru fue pues algo cruel en decirle, ¿no? Que pues ella no creía que eso fuera para alguien como Yoka, ¿no? Sino que más bien le sugería que ella se amoldara a una vida normal, ordinaria, en ese lugar apartado de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? La confrontación va por varias vías, ¿no? Y resulta ser una muy, muy interesante que, vamos, toca este tipo de narrativa, ¿no? Y que, como les decía, ¿no? Al allegarse un poco como de ciertos tropos que vienen de los cuentos de hadas, que generalmente los cuentos de hadas pueden leerse o interpretarse desde esta lógica, ¿no? Desde el cumplimiento, vamos, de algo que se desea en un momento dado, pero que se convierte como en una pesadilla. Pues creo que así justamente es lo que va sucediendo, ¿no? Este viaje a Ikebukuro desde la provincia, ¿no? Que puede ser también entendido, ¿no? Como un viaje hacia lo moderno, lo cosmopolita, lo profundamente emocionante, ¿no? Pues confronta en buena medida con las raíces, ¿no? Con las raíces que tenemos, con las raíces de las cuales partimos. Y bueno, pues vamos a ver al final del día a dónde lleva esta aventura, tanto a este grupo de chicas que han ido en busca de su amiga, como a la propia Yoka, ¿no? Que ahora está en una posición en la que es la reina de Ikebukuro, pero que, pues bueno, parece más una prisionera en realidad que una reina. Y bueno, pues esto nos lleva también a esta otra serie de la que les platicaba un poco, la de Death Demons Destruction, basada en el manga original de Inio Asano, que bueno, la manera en la que se nos ha presentado el anime también por sí misma es muy interesante, porque tuvimos ya un primer episodio 0 y bueno, ya el formalmente episodio 1, y el episodio 0 pues empezó un poco como por el final, ¿no? O al menos por una parte del final, en la que ya todo terminó, ¿no? O ya prácticamente todo terminó. Y es el momento probablemente pues de tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Y por decir todo terminó, pues vemos que a final de cuentas lo que el episodio 1 nos va a plantear, en realidad va a concluir de una manera, o va a llegar a un punto enteramente catastrófico, ¿no? A una especie como del fin del mundo. Si ustedes pues ya lo vieron, evidentemente saben a qué me refiero, ¿no? A un mundo que ha sido destruido, ¿no? Luego del estallido de la destrucción, vamos, ¿no? De la nave extraterrestre nodriza, ¿no? Que ha dejado pues profundas y serias consecuencias en el mundo, en un mundo pues sí, ya posapocalíptico ciertamente, ¿no? En el cual los que están ahí intentarán sobrevivir, ¿no? Intentarán llegar, ¿no? Como a distintos... Intentarán pues sobrevivir y volverse a unir, quizá, ¿no? Que eso es lo que me parece como más importante. Pero antes de llegar a toda esa gran catástrofe que el episodio 0 de alguna manera nos spoileó, el episodio 1 nos regresa de una manera muy importante a este momento anterior, en el que, bueno, a dos momentos anteriores, vamos, ¿no? A un momento en el que se va a desarrollar la mayor parte de la serie, se entiende, y a un momento anterior, 3 años anterior, digamos, en el que da comienzo
pues todo, ¿no? ¿Y qué es todo? Bueno, este todo es una cotidianeidad que también, así como en Train to the End of the World, se encuentra rota. Y en este caso se encuentra rota por un evento muy muy particular, que es la aparición de una nave espacial, de una especie de ovni, efectivamente, que se aposta en los cielos de Tokio, ¿no? Y los recorre incesantemente. Durante el momento en el que aparece, que es 3 años antes de los sucesos, digamos, como generales de la historia, pues obviamente causa una gran conmoción, ¿no? Y es lógico esperar esto, ¿no? Porque obviamente lo cotidiano, lo normal, es no tener naves espaciales flotando en nuestros cielos, ¿no? Lo normal para nosotros, pues es que los seres humanos pues vivimos en ciudades, ¿no? Una buena cantidad de nosotros por lo menos lo hacemos. Vivimos en grandes ciudades donde pues cada quien hace pues lo que le corresponde, en cierto modo, ¿no? Cada quien lleva su propia vida cotidiana sin mayores sobresaltos, para bien y para mal. Y por ejemplo, las chicas protagonistas, Kadode y Ontan, pues van a la escuela, son amigas, tienen sus respectivas familias y todo más o menos está funcionando de una manera ordinaria, ¿no? Hasta que la aparición de esta nave pues aparentemente lo cambia todo. Y digo aparentemente porque efectivamente, ¿no? En el momento en el que aparece es una gran conmoción. Hay evidentemente muertos y suceden pues grandes tragedias. Pero las grandes tragedias se olvidan eventualmente, las cosas se reordenan de alguna forma y la sociedad adquiere una nueva cotidianeidad en la que pues sí, ¿no? Quienes hayan fallecido en el momento de la aparición de la nave espacial, pues ya se les lloró, ya se les olvidó. Y Tokio está acostumbrado ahora a una nueva dinámica en la que esa nave está flotando constantemente, ¿no? Y de cuando en cuando desprende pues partes de sí, como pequeñas naves un poco más pequeñas, ¿no? Que circulan por aquí y por allá, pero que realmente no parecen ocasionar ninguna alteración significativa de la vida cotidiana. Es interesante, ¿no? Que nos presenta que este primer episodio nos presenta una cotidianidad en esos términos, ¿no? Donde Ontan, por ejemplo, dice, ¿no? Como de una manera muy llamativa, ¿no? Que el mundo aprenderá que la verdadera amenaza es ella, ¿no? Y no los invasores. Que en la que se habla de cosas pues más o menos ordinarias, ¿no? Y digo más o menos ordinarias, ¿no? Como que pero que no siempre son representadas de esa manera, ¿no? Como que Kadode aparentemente tiene un crush con su profesor y está buscando la manera de pues la manera de llamar su atención, ¿no? A pesar de ser todavía un estudiante de preparatoria, ¿no? En la que su amiga Kaho pues está interesada en tener un novio, ¿no? Y ya tiene como un objetivo, ¿no? Con este otro chico a quien en este primer episodio se le confiesa, ¿no? Y recibe una respuesta positiva, ¿no? Y bueno, pues es esta cotidianeidad que se da enmarcada, ¿no? En el momento, en el punto en el que hay una nave estelar, ¿no? Flotando sobre la ciudad. Lo que de alguna manera para nosotros se vuelve sumamente extraño, ¿no? Si lo pensamos desde ese lugar. Pero da cuenta un poco como de lo mismo, ¿no? La normalidad rota o lo cotidiano que está siendo destruido en esta circunstancia, puede siempre como volverse a reformular en una nueva cotidianeidad a final de cuentas, ¿no? Porque pues, ¿qué es al final lo cotidiano? ¿Qué es lo ordinario? ¿Qué es lo que sucede día con día que de alguna manera se normaliza, ¿no? Pues ahí es como donde yo identifico como la clave de lo, probablemente una de las claves, digamos, de lectura de ambas historias, ¿no? Lo ordinario, lo sistemático, la norma, que es algo de lo que también hemos hablado muchas otras veces, constituye o forma en
tanto en lo micro como en lo macro, un sistema ordinal, un sistema de funcionamiento, vamos, de una sociedad dada. Lo que entendemos por la norma, incluso por el sentido común al que a menudo se hace referencia, es esto efectivamente. No es algo que necesariamente nazca de lo lógico, de lo racional, sino que simplemente nace de las condiciones materiales que nos son dadas en un momento dado, ¿no? Por condiciones materiales, pues obviamente me refiero al mundo en el que vivimos, ¿no? Decía yo que nosotros la mayoría de nosotros pues vivimos en ciudades grandes, pequeñas, pues, pero en ciudades, ¿no? ¿Y qué es una ciudad? Pues a final de cuentas es una agrupación de individuos, ¿no? Que inconscientemente sí, ¿no? Forman parte de una gran comunidad que se puede dividir en cada vez comunidades más minúsculas, más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en la Ciudad de México, puedo ponerlo así, ¿no? La gran comunidad que es la Ciudad de México, que ciertamente es muy diversa en muchos niveles, ¿no? O sea, podemos analizarla atravesándola con distintos ejes de análisis, desde lo económico, lo social, la posición geográfica, climas y demás, actividades económicas, bueno, laborales, demás, edades, en fin, podemos hacer como infinidad de cortes que de alguna manera dividan, ¿no? a esta gran sociedad que conforma la Ciudad de México, por ejemplo. Efectivamente, estos cortes pueden reducirnos a microcomunidades muy muy pequeñitas, ¿no? Donde, por ejemplo, a mí se me ocurre una microcomunidad puede ser la de los vecinos que compartimos el mismo edificio, ¿no? Como vivimos en el mismo edificio de departamentos. Y que aún entre nosotros podemos pensar en una enorme cantidad de diferencias que nos separan, por ejemplo, ¿no? Pero que sin embargo, a pesar de todas esas diferencias individuales y hasta cierto punto inocuas, podemos encontrar una manera de convivencia que no estará desprovista de conflictos, ciertamente, pero que forma parte pero que de alguna manera se convierte como en esta parte sistematizada, ¿no? Y eso es, pues, en muy apretado resumen, pues lo que conforma, pues, lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano es esta realidad material en la que de alguna manera se ha sistematizado, nos hemos organizado y se convierte un poco como en el sentido común. Y esa normalidad, ¿no? Que entendiéndolo desde el punto de vista de ser una norma que atraviesa a una buena cantidad de personas, obviamente tiene sus partes anómalas, ¿no? Las que se salen un poco como de esa norma, pero que de alguna manera siguen formando parte de la misma, operan en esa lógica de anomalía, por así decirlo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Train to the End of the World, ¿no? La anomalía en general son estas chicas en realidad, ¿no? Shizuru y compañía, ¿no? Son una anomalía desde Aga, ¿no? Desde el lugar en el que vienen, porque ellas son las únicas que todavía no se han convertido en animales. Y a cada lugar al que van, continúan siendo una anomalía. Son este extranjero que llega, ¿no? De otro sitio, que no forma parte de la comunidad como tal, y que irrumpe en ella en un momento dado, ¿no? Y la transforma con esta irrupción también, ¿no? Obviamente vemos aquí en todos los episodios de Train to the End of the World, hemos visto pues que distintas formas de forcejeo, ¿no? Entre esta extranjería que llega, por así decirlo, y la cotidianeidad que se ha construido en torno a esta nueva realidad que es gestada por el incidente 7G. Y así es como de alguna manera va sucediendo, ¿no? Y ellas están tratando, hasta donde vamos ahora, de recuperar esta normalidad, vamos, ¿no? O al menos aparentemente ese será el objetivo, de recuperar una normalidad pre-7G, ¿no? Que bueno, pues yo no sé, ¿no? Que tanto eso sea algo verdaderamente asequible, considerando que bueno, a final de cuentas, cada nuevo cambio que se ha introducido en el mundo, pues efectivamente cambia a la gente, ¿no? Y un retorno a lo anterior,
que va a ser no un retorno per se, sino un nuevo cambio hacia algo que probablemente se parecerá mucho a lo que fue, a cómo fue lo anterior, implicará un nuevo proceso de adaptación que no necesariamente va a partir, más bien no digamos que va a partir de cero, no, va a partir de una circunstancia ya prehecha o prediseñada como tal, ¿no? El ejemplo más claro que creo que yo puedo tener que conecte con nuestra realidad básicamente pues es el de la pandemia, ¿no? Para nosotros la pandemia fue como un incidente 7G o como una nave extraterrestre flotando sobre nosotros constantemente, ¿no? O sea, no porque se le parezca en cuanto a la forma material que tiene, sino porque se le parece en tanto a que alteró por completo la vida cotidiana como la conocíamos, ¿no? Nos transformó en buena medida y una vez que recuperamos nuestra normalidad, aparentemente, no recuperamos una normalidad como tal, sino que emergimos de este momento extraordinario de nuestras vidas, transformados. Y al recuperar esta forma ordinaria de vivir, pues creo que se han ido expresando muchas cosas que pues en un momento muy idealista de nuestras vidas creímos que no volveríamos a ver. Es decir, las diferencias sociales, económicas y demás se profundizaron mucho más de lo que ya venía siendo, ¿no? Para quien no cambió mucho, o sea, para quien la pandemia fue como una pequeña pausa, por así decirlo, para luego retomar la vida como siempre la habíamos conocido, parece de pronto como incomprensible, ¿no? Parece incomprensible ver en qué medida la vida cambió para una gran cantidad de personas, ¿no? Porque, bueno, pensamos nosotros, por ejemplo, en ese contexto, nuestra cotidianidad de quienes pudimos hacerlo, ¿no? Que nos pudimos encerrar en nuestras casas por mucho tiempo, sin que nuestra vida se viera severamente afectada, o sea, se viera amenazada, ¿no? Muchos dirán, pues es que yo me aburrí mucho, ¿no? Pues me acabé todo el catálogo de Netflix, jugué demasiados videojuegos y demás, ¿no? Pues eso obviamente pues da cuenta de un cierto estilo de vida que se vio afectado de una manera muy particular. Pero para la demás gente, la gente que por ejemplo no podía encerrarse porque la naturaleza misma de sus trabajos implicaba salir, implicaba enfrentar el mundo en ese sentido, y que obviamente pues son quienes más padecieron los efectos propios de la pandemia, es decir, quienes más se contagiaron de cosas, de esta enfermedad, quienes más perdieron seres queridos y demás, quienes más pues obviamente padecieron pues sí, los efectos propios de una pandemia en carne propia, pues evidentemente son quienes más pueden resentir, ¿no? Los efectos de esta división radical que se nos impuso, ¿no? Y entonces pues sí, emergimos de esa transformación de nuestra cotidianidad. No fue un retorno a lo anterior, fue una nueva transformación, ¿no? Y esa transformación, ese cambio, esa radical pues alteración de lo que habíamos entendido como cotidianeidad, tiene efectos muy muy profundos que creo que la gente que nos pudimos encerrar sin que esto afectara, insisto, de una manera grave nuestras vidas, no hemos terminado de entender. Y quizá está no tan en el fondo del resultado electoral que tuvimos en México hace unos pocos días. Así que pues ahí dejo esta idea como una cosa que hay que entender, ¿no? Como pues lo ordinario, lo cotidiano, el supuesto sentido común, ¿no? En realidad parte de condiciones materiales muy específicas, y cuando esas condiciones materiales específicas cambian, ¿no? Lo ordinario se desmorona, la necesidad de sobrevivir y de adaptarse obliga a adquirir nuevas formas de entender el mundo, y con ello, aún y cuando se regrese o se recupere una cierta forma de normalidad, esta en realidad nunca será la misma. Veremos qué pasa en Train to the End of the World cuando llegue en ese punto, y pues obviamente veremos este desarrollo, porque todavía vamos en una etapa muy temprana de esto, en
de Destruction, que, bueno, pues yo puedo anticiparles que conozco un poco más de lo que viene adelante en la historia, entonces ya tengo algunas ideas sobre lo que va a venir y sobre las cosas que vamos a estar platicando sobre esta serie más adelante. Así que les recomiendo mucho que se vayan subiendo a ella si todavía no lo hacen, porque vamos a tener grandes cosas que debatir al respecto. Y aunque parezca que esto va a estar un poco fuera de orden, voy a retomar el tema de Sound Euphonium esta semana también. Y no está tan fuera de orden, si me permiten decirlo, ¿no? Porque venimos hablando de lo ordinario, de lo cotidiano, enfocándolo como un sistema de organización, ¿no? De un sistema de organización social donde, donde lo que se sistematiza, las reglas del juego, lo que es el sentido común en cierta medida, pues va sentando las bases para lo que va sucediendo más adelante, ¿no? Y en Sound Euphonium ahora tuvimos un momento de quiebre muy muy importante, porque pues para quienes ya lo vieron el episodio de la semana, pues lo que vimos fue un quiebre en la relación más sólida y más profunda que hemos visto construirse a lo largo de las ya 3 temporadas y sendas películas y especiales y demás que ha tenido esta serie, que es nada menos que la relación entre Kumiko y Reina. Y bueno, pues este quiebre vino a propósito de lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Este momento en el que tras las audiciones para el concurso de Kansai, la elegida para tocar el solo, en este caso, no fue Kumiko, sino Mayu. Y bueno, pues esto generó toda suerte de reacciones, no solo al interior de la serie, con el público en general, digo, con los personajes en general, sino con el público, ¿no? El público que ha tomado pues distintos bandos en distintos sentidos, ¿no? Obviamente pues están quienes piensan en Mayu como una gran villana, siguiendo un poco como la línea que a lo mejor nos fue dejando ahí Kanade. Hay otros que obviamente están redirigiendo sus furias hacia la figura del profesor Taki, que es quien en última instancia tomó o parece haber tomado la decisión. No sabemos si de manera completamente unilateral o con el apoyo de los profesores con quienes se encuentran en este punto. En fin, lo cierto es que pues él fue quien por primera vez hizo el anuncio de las audiciones, y que pues fiel a su estilo de ser y de enseñanza, pues inmediatamente después de esta comunicación da vuelta a la página, le pide a los que no quedaron en el equipo de concurso que se retiren de la sala para ensayar ellos pues por otro lado, porque pues a partir de ahí, efectivamente, como ha sido siempre desde que llegó, pues el trabajo más duro y más serio se va a realizar con el equipo de concurso. Implica, pues para los que se quedaron implica quedarse, evidentemente, pero para Mayu y Kumiko implica incluso este cambio de silla, ¿no? que podría pensarse que es un poco menor, pero es bastante significativo, ¿no? Porque a final de cuentas Mayu ahora tiene un papel importante dentro de la orquesta en cuanto a su, pues sí, a la ejecución de las piezas con las que van a tocar, ¿no? Pero hay toda otra dimensión del tema que aparentemente pues el profesor Taki no ha tomado en cuenta. Es básicamente el entorno social. Y bueno, pues para quienes ya somos veteranos viendo Sound Euphonium, pues esto es una historia que hemos visto repetirse constantemente, ¿no? Y que obviamente nos refiere siempre al primer año, ¿no? Que fue el año en el que todo este sistema cambió. Recordarán ustedes, ¿no? Que la llegada de Taki Sensei estableció de alguna forma este nuevo sistema de audiciones, ¿no? Que fue una propuesta de él en un primer momento, ¿no? O sea, cuando él llegó y se hizo cargo de la orquesta, él hace este momento significativo, ¿no? En el que les plantea, y además se ha conservado como una tradición ya, ¿no? En el que se plantean cuál va a ser el objetivo, ¿no? Si el objetivo va a ser competir con pues sí, tratando de llegar y de ganar el concurso nacional, o si simplemente el objetivo del club va a ser pues pasárselo bien, ¿no? Tocando música, ¿no?
Y pues cada año, desde que empezó esto y hasta ahora, hemos visto al club de orquesta pues elegir, ¿no?, la competencia. Y él les advierte, ¿no?, desde el comienzo, desde el primer año, que si eligen la competencia, pues los ensayos serán más estrictos, el trabajo será más duro siempre, y pues y ya después que se introduce esta idea de las audiciones, ¿no?, se establece también esta palabrita que se ha convertido como ya en algo recurrente en esta serie, que es un sistema meritocrático, ¿no? Y por meritocrático queremos decir que pues quien tiene el derecho y el privilegio de ocupar un lugar en la orquesta para concursos, pues es aquel que toque mejor y que contribuya mejor al sonido de la orquesta como un conjunto, y no necesariamente aquel que tenga más tiempo funcionando dentro de la orquesta. Y bueno, pues hasta los 2 años anteriores, pues esto había funcionado bien para nuestros y nuestras protagonistas, ¿no? Porque desde el comienzo hasta la fecha, ¿no?, Kumiko siempre ha formado parte del equipo de concurso, ¿no? A pesar de que en su momento la puso en competencia con una estudiante de grado mayor como fue Natsuki, ¿no? A pesar de que, pues en su momento, por ejemplo, cuando ya ella era estudiante de segundo año, pues eso de alguna manera implicó algunos problemas con la llegada de Kanade, ¿no?, que era una intérprete de eufonio, pues lo bastante competente como para quitarle el lugar, quizá, ¿no?, si las cosas llegaban al punto en el que se necesitara un solo de ese instrumento y no 2 o 3, como puede llegar a suceder, ¿no? Y bueno, el caso más significativo ahora me parece que es el de Hazuki, ¿no?, que tras 2 años de trabajo duro, siendo una principiante con la tuba, este tercer año le ha demostrado, la ha puesto por primera vez en la orquesta de concurso, demostrándole a ella, pues, de una manera muy, muy, muy práctica, digamos, que el trabajo duro efectivamente tiene resultados, ¿no? O sea, ella era principiante absoluta cuando llegamos a primer año, ¿no? Nunca había tocado un instrumento, ni siquiera sabía, ¿no?, qué tipos de instrumentos existían, ¿no? Y bueno, pues después de mucho, mucho tiempo, ella finalmente está en esta posición en la que es un miembro regular, digamos, de la orquesta de concurso. Para ella, desde ese punto de vista, ha sido pues todo un éxito, ¿no? Porque el sistema de audiciones meritocrático en este punto le ha demostrado que efectivamente, ¿no?, la constancia y el trabajo duro logra el resultado, ¿no? Pero vemos aquí en este momento que no funciona necesariamente de la misma manera para todos los demás, ¿no? Kumiko es el caso más significativo aquí, porque ella está ahora sí en todas las posiciones que en teoría tendrían que darle el privilegio de, ¿no? No solo es un estudiante de tercer año, o sea, que en ese sentido pues va por encima de todas las demás. No solo es una intérprete del eufonio ya con muchos años de experiencia y muy competente, sino que además es la presidenta del club, ¿no? Y como tal, ocupando esa posición, pues tiene el respeto y la consideración de la gran mayoría de la orquesta, pues, que la busca y que está en constante comunicación con ella para remediar los distintos problemas de toda la orquesta. Y ha sabido ganarse el afecto de todo pues de todo el grupo, ¿no? Y decíamos, ¿no?, de la vez pasada platicábamos que Reina ya le había advertido, ¿no?, que su técnica, digamos, como con el instrumento, ha ido decayendo, ¿no? Probablemente en buena medida porque ha dedicado mucho tiempo a estar remediando, ¿no?, estos problemas que sí son de alguna forma su responsabilidad, pero que pues también probablemente la han puesto en esta circunstancia en la que ha tenido que dejar un poco como de lado los ensayos, ¿no? Y que por otro lado, pues Mayu, que también es de tercer año, que también es una intérprete muy muy competente, pero que pues es una anomalía también dentro de esta lógica porque ella no llegó en primer año, sino que fue transferida apenas en este tercer año, pues rompe un poco como con esto, ¿no? Porque el sistema meritocrático, así como estaba hecho, así como estaba pensado desde el comienzo, ¿no?, llevaba una lógica en la que evidentemente, ¿no?, si traes experiencia preliminar,
tienes la posibilidad de ocupar un lugar en la orquesta que otros no van a tener. Pero también parte de una cosa que a lo mejor no se previó, y es que los novatos que iban a entrar en primero entraban ya con esta lógica y de alguna manera asumían, ¿no?, que iban a recorrer un camino como el de Hazuki. O sea, se sobreentiende, ¿no?, que puedes recorrer ese camino de manera sencilla, ¿no? Que a lo mejor en el primer año no te va a tocar ser parte de la orquesta de concurso, pero que a lo mejor ya en el segundo o quizá en el tercero, una vez que hayas adquirido la técnica y los conocimientos necesarios, ya lo podrás hacer, ¿no? Y entonces el sistema te va a beneficiar desde ese punto de vista, del trabajo duro, ¿no? Porque si eres alguien que no es un novato, obviamente tienes una ventaja. Pero si formas parte de los novatos, partes de un terreno de cero, por así decirlo, ¿no? De un piso parejo, ¿no? En el cual, pues efectivamente, el esfuerzo se ve recompensado. Y el mejor ejemplo de esto, repito, es Hazuki. Pero, pues, este sistema no consideraba, desde un punto de vista social, vamos, una anomalía como es Mayu, ¿no? Es decir, una anomalía que representa todo esto que les decía, ¿no? Una intérprete competente en el tercer año, ¿no? Que llegara en el tercer año y que tuviera además no solo la misma, tanta competencia, pues, como para hacerle frente a la favorita en este punto, ¿no? Del grupo. Y bueno, pues este es uno de los puntos ciegos que el sistema desarrollado por el profesor Taki pues tenía, ¿no? Y me parece que es un punto ciego de él también, un punto ciego a un nivel personal, ¿no? Porque si bien pues él toma la decisión con base muy seguramente en esta cuestión técnica, ¿no? En la cual define que Mayu en este punto en particular es la mejor intérprete para la orquesta, no toma en consideración el entorno social, ¿no? Y las probables implicaciones que van de esto, ¿no? Y esto es algo que además pues ya se le había advertido a Kumiko en un momento dado, ¿no? También hace algunas semanas ya se le había dicho, ¿no? Que la confianza que los alumnos de tercero tienen en el profesor Taki no es compartida necesariamente por los alumnos más jóvenes, ¿no? Especialmente los de primero ahora. Y esto también es comprensible, ¿no? Porque los alumnos que hoy son de tercero, Kumiko y los demás, vieron con sus propios ojos la transformación del club en el primer año, ¿no? Vieron cómo era un club, cómo pasó de ser un club mediocre, cuyo máximo logro había sido descontando el momento de las nacionales del papá de Taki, pero cuyo máximo logro había sido pues tener una presentación relativamente decente en el concurso de la prefectura, es decir, quedarse en el último de los escaños de estos concursos, digamos, ¿no? Como en un lapso de tiempo muy muy pequeño el club se había convertido en algo tan grande, ¿no? Tan radicalmente grande y fuerte, ¿no? Que habían logrado llegar hasta las nacionales en el primer año, ¿no? Entonces, viendo una transformación tan radical y tan profunda en ese primer año, es lógico, es de esperarse ciertamente, que los alumnos de primero, que ahora estaban en tercero, bueno, los alumnos que estaban en primero en ese entonces y que ahora son alumnos de tercero, tengan una confianza plena en el profesor Taki, ¿no? Porque ellos fueron testigos, vivieron en carne propia, digamos, esa transformación que los llevó a un resultado radicalmente positivo, ¿no? Pero algo pasó en el segundo año que no se llegó tan lejos, ¿no? Que se llegó nada más al concurso de Kansai, que no es menor, pero sigue siendo a final de cuentas un descalabro desde ese punto de vista, y que pues fue de alguna manera lo que motivó que en este tercer año de Kumiko y los demás hubiera nuevos cambios, ¿no? Hubiera algún tipo de ajuste, ¿no? Que en este caso fue el de las audiciones para cada concurso, ¿no? De tal manera que eso propiciara un ambiente de competencia y de constante mejoría entre todos los miembros, porque a final de cuentas la suerte no estaba echada, ¿no? La primera audición solo iba a ser eso, una primera audición, y siempre iba a haber una segunda oportunidad.
Entonces se conjunta esta reforma con esta anomalía que de alguna manera representa Mayu, y así tenemos pues un entorno ya completamente ya enrarecido, pues, en el que si bien los de tercero se pueden adaptar más o menos bien a él porque tienen confianza en quien los dirige, pues los de primero y los de segundo no necesariamente están de acuerdo con estos cambios, ¿no? Porque ellos tienen además pues otras perspectivas, ¿no? En principio, por ejemplo, la popularidad de Kumiko se juega en esos mismos términos. Y pues ahí está algo muy muy interesante, ¿no? Porque la ruptura, que es a lo que quería llegar al final de cuentas, entre Reina y Kumiko se da precisamente en esta lógica, ¿no? Kumiko está en contacto con la gente, por así decirlo, con las bases de la orquesta. A diferencia de Reina, que mantiene una distancia jerárquica muy marcada con ellos, suavizada de pronto, ¿no? Sobre todo a expensas de que Kumiko trata como un poquito como así de suavizarle un poco como el tono a Reina, pero Reina de todos modos mantiene esta distancia, ¿no? Mantiene, por así decir, su jerarquía. Shuichi, por otro lado, me parece que ha intentado ser un poco como el elemento conciliador en un momento dado, pero me parece que también ha sido un tanto como irresponsable, pues, en esos términos. Como que, por lo menos hasta donde hemos podido ver, él no se involucra demasiado en los problemas ya globales de la orquesta y no ha sido ciertamente el soporte que tendría que ser como vicepresidente, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, cada vez que Reina lo critica por eso, da un poco como en el punto, ¿no? Es decir, estás dejándola sola con todos estos problemas, ¿no? No es que Reina apoye mucho tampoco, ¿no? Más bien es que ella parece incapacitada para hacerlo de una manera más o menos democrática. Es decir, Reina tiene esta vena como muy autoritaria, ¿no? Y creo que por eso funciona muy bien con el profesor Taki ella misma, no solo porque está enamorada de él, que es un punto importante, ciertamente, que está determinando mucho de su actitud, sino que ella misma tiene una vena un tanto, pues sí, que gira hacia lo autoritario, que se mueve hacia ese terreno y que empata muy bien con la manera del profesor Taki, que también ciertamente tiene esta vena un tanto autoritaria, ¿no? Hay que decirlo así. O sea, la transformación que implicó Taki Sensei en el primer año sí fue una transformación muy efectiva desde el punto de vista de los resultados. No estuvo desprovista de conflictos. Ustedes recordarán que en realidad toda la serie se ha tratado de conflictos que han sido generados por ese sistema en un momento dado, pero que se han ido resolviendo de maneras más o menos positivas todo este tiempo también. Pero al final del día no deja de ser un estilo de enseñanza autoritario, ¿no? En el cual pues ahora tiene como probablemente su mayor conflicto en este punto en el que ha elegido a Mayu por encima de Kumiko. Y esta elección además se da en una circunstancia muy particular, porque nadie habría protestado, me parece, si la diferencia de talento y técnica entre Mayu y Kumiko fuese abismal. Es decir, si Mayu o Kumiko, la que fuera muy superior a la otra, tal vez no habría habido protestas. O sea, podría haber habido, claro, el entendido de, bueno, pues sí, o sea, a mí me cae mejor tal, pero es lógico que no haya quedado porque la otra es muy superior, por supuesto, ¿no? Y es muy difícil desafiar, digamos, una decisión en esos términos. Pero aquí parece que todo el mundo está de acuerdo en que el talento y técnica de ambas en realidad es muy, muy cercano. Ajá. O sea, la diferencia entre ambas tal vez no es distinguible a simple vista. Tal vez es algo que se necesita, para lo que se necesita tener pues mucho conocimiento, mucha técnica, muchas cosas, pues, ¿no? O sea, tal vez es algo que ya puede rayar ahí sí en lo subjetivo, ¿no? Y este tipo de decisiones que pasan por lo subjetivo y que quedan, digamos, como en ese margen, en ese mini margen, ¿no? Pues ciertamente son cuestionables, ¿no? Y enrarecen el entorno, que eso es lo que me parece que ni Taki, ni el profesor Taki, pues, ni Reina están visibilizando, ¿no? Reina, sobre todo, así es muy, muy clara en ese terreno, ¿no? Cuando le dice a ella
y se lo dice de una manera que a mí me parece que califica como una traición en buena medida, que no está hecha para ser presidenta porque no sigue al pie de la letra o no respeta al pie de la letra las decisiones de su profesor en ese sentido. Y esto es muy fuerte, ciertamente, ¿no? Así como se lo dice ella, es muy, muy fuerte. Porque yo diría que pasa en realidad lo contrario, ¿no? La orquesta, y lo hemos dicho muchas veces en este podcast cuando hemos hablado de Euphonium, la orquesta es un delicado equilibrio entre el talento individual y el deseo de sobresalir y un trabajo conjunto en el que todos tienen que operar juntos para lograr una armonía. Es probablemente el mejor ejemplo de una sociedad, digamos, que se organiza y que tiene que de alguna manera encontrar el equilibrio entre sus distintas fuerzas, entre sus distintos elementos, vamos, ¿no? Porque una orquesta que lo logra hacer destacar a los solistas cuando tienen que destacar, ¿no? Y logra funcionar armónicamente, ¿no? En conjunto para crear un sonido poderoso que retumba, que conmueve, ¿no? Y esa es la parte compleja. Reina creo que pierde de vista esto y pierde de vista evidentemente que Kumiko ha hecho un enorme trabajo tratando precisamente de mantener esa parte armónica de la orquesta, ¿no? Que es difícil cuando de alguna forma están todos sujetos a una constante circunstancia de competencia, ¿no? Porque están compitiendo ciertamente y al mismo tiempo están colaborando. Y es complejo ponerse en esas posiciones. Es muy difícil ponerse en esa posición que parece un poco como contradictoria. Y Kumiko ha hecho un enorme esfuerzo de verdad en conseguir este equilibrio. Que ahora está jugando en su contra, ciertamente, porque en el momento en el que ella no es elegida para tocar el solo, ¿no? Es en el momento mismo en el que su popularidad se convierte en algo, en un arma, digamos, ¿no? Que se puede esgrimir en contra de la autoridad del profesor Taki en este sentido, ¿no? Y bueno, pues el capítulo nos dejó en este punto, ¿no? Nos dejó en el punto en el que ella, por primera vez, sola, se acerca a él aparentemente con la intención de cuestionar su decisión. Hasta antes de esto la habían aceptado en términos generales. Incluso si no la entendieran del todo, incluso si tuvieran algunas dudas, ¿no? La confianza que tenían en él era irrestricta en ese sentido y había dado buenos resultados en general, pero en este punto Kumiko da un paso muy valiente y muy importante, que es en el que se atreve a cuestionar a una autoridad en la que ella siempre ha confiado, ¿no? Así, a mí me parece que es un gesto de una gran madurez por parte de Kumiko y me hace tener grandes esperanzas en lo que viene para ella. Porque recordemos, ¿no? Para ella vienen grandes decisiones a tomar en su vida. Y bueno, pues me parece que este punto es muy, muy importante y es algo que la distancia de Reina, que espero que no sea algo que rompa con su amistad. Me parece que la amistad entre ambas que son un poco como como almas gemelas, un poco como lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que esta ruptura se convierte en algo así, ¿no? En algo que rompe con esta idea de ser almas gemelas, le da individualidad a Kumiko, ¿no? Le da una individualidad que tal vez hasta hace tiempo no tenía, por un lado, y creo que le va a permitir tomar esa decisión. Tomar la decisión eventualmente, la decisión que ella tiene que tomar para su propia vida y que, bien entendida, puede reformular su relación, su amistad con Reina en otros términos que sean no de almas gemelas, no de espejo como lo he venido diciendo en otros episodios del podcast, sino una relación que mantenga este equilibrio en el que son personas distintas y al mismo tiempo pueden ser las más grandes amigas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día.
y lo encontrarán disponible en pues prácticamente todas las plataformas de audio y de música como Spotify, Apple Podcast y demás. Y también pues ya lo estarán encontrando en YouTube a través de YouTube Music en formato de solo audio. No me queda más que recordarles que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos pues la promesa de un Rage Quit que anda por ahí. Esperemos que pronto surja. También el Shuffle que ha andado queriendo regresar a las andadas. Esperemos que también, aunque probablemente sea difícil dados los proyectos que vienen más adelante, de los que pues ya algunas cosas pues ya se saben. Por ejemplo, pues ya se sabe, hablando de orquestas, el próximo Pegasus Fantasy Symphonic Suite, que pues va a ser un proyecto muy muy especial, muy muy íntimo, que pues por supuesto al que les invito a todos ustedes que se unan. Entérense de todos los detalles en Anime Music Lab, ahí está toda la información que necesitan. Y bueno, pues eso tal vez determine un poco como la ausencia del Shuffle, ya veremos qué más sucede por ahí. No olviden además que tenemos pues en las noticias más relevantes del medio en Tadaima, en nuestros distintos medios, @TadaimaMX en Twitter, @Tadaima.mx en Instagram y pues el sitio web evidentemente Tadaima.com.mx. A mí no me queda más que agradecerles siempre su preferencia, sus escuchas, sus comentarios y todo lo que de alguna manera venga en beneficio de este podcast, y desearles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.